a Ana, creo que empieza con el próximo texto. ¿Arrancamos con el próximo entonces? ¿O alguno de los profes quiere decir algo? No, arranca, Ana. Bueno, Quedó clarito. perfecto, sí. Muy clara, Mili, acá en el texto. Sí, bueno, primero, buenos días a todos. Ahora vamos a tratar el texto de Di Meglio y ahora ya vamos a situarnos más en lo que es la historia de nuestro país en particular. Y el texto se denomina Algunas claves de la Revolución en el Río de la Plata. Primero, quería aclarar un poco cómo es la estructura que tiene el texto, que el mismo autor nos lo establece, y que para ser un poco más organizados, cada uno de nosotros nos vamos a abocar a una parte específica. La primera parte que se va a analizar del texto es una mirada general sobre la revolución. Y esta primera parte la vamos a ver conmigo. Después, una segunda parte del texto son los aspectos que hacen de la revolución, precisamente una revolución por las transformaciones que se produjeron, es decir, vamos a analizar los cambios que la revolución trajo con Octavio, y después va a cerrar NASA analizando la última parte del texto que nos habla puntualmente, y el autor analiza bien lo que fue la participación popular en la política en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, primero, bueno, les voy a pedir que tengan a mano el texto, porque vamos a seguir con este mecanismo de preguntas para ir identificando los puntos centrales. Discúlpame, Ana. Sí. Discúlpame, el texto no se puede imprimir. Está cargado y está en PDF. Sí, Sí, pero de no hecho sé. eso se puede imprimir. Sí se puede imprimir. Yo no lo A mí me parece que sí. Sí. yo no pude y lo pedí en el grupo, pero no me lo... Bueno, Si quieren, está bien. Pensé que no Ahora se te lo podía. paso Porque... después. claro, si Bueno, quieren pueden gracias. fijarse y abrirlo ahí por el campus, si no, y bueno, nos vamos fijando, y si no, con los que lo tengan a mano vamos Hay viendo. uno, Ana, que Gracias. sí no se puede imprimir, que es de las unidades anteriores, uno que es de la Universidad de México, me parece, pero que los permisos no los tiene. Ese sí o sí lo tenemos que leer de la compu. Pero los Hay demás uno hasta ahora también, vienen no sé, imprimiéndose. Juanjo, hay ¿querías uno de decir la algo? unidad 4 que no, que lo Sí, vimos en el taller de lectura anterior. sí, justamente el único texto que no se puede imprimir es el que recién comentaba la compañera, porque es un texto que está colgado por la Biblioteca Digital de la UNAM y entonces no autoriza la impresión, digamos. El resto de los textos son todos archivos PDF o Word, aunque sean de publicaciones en línea, pero todos ellos tienen acceso abierto y permiten su impresión. Solamente queda ese texto, que siempre lo aclaramos y que seguramente Alfonsina durante la clase lo debe haber hecho. El resto están todos de libre disponibilidad. Cualquier cosa en alguno de los otros textos o nos dicen a los profes o a cualquiera de los ayudantes de estudiantes, como vienen acompañando todos los martes. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, arrancamos con esta primera parte, habla de la mirada general sobre la revolución. Y ya el mismo título nos habla de años agitados. Entonces acá ya nos podemos dar una idea de qué es lo que va a tratar el texto. Y lo que el autor va a tratar de hacer es marcarnos un contexto y va a ir desarrollando los eventos más importantes que se sucedieron desde 1810 a 1820. Para arrancar, primero situarnos en que el texto empieza su análisis desde lo que es la invasión de Napoleón a España y el encarcelamiento de Fernando VII.
Entonces acá en las primeras páginas nos hace esta distinción de que en la península, en Europa, lo que se trató de hacer es organizarse en juntas para conservar esa soberanía hasta que vuelva al poder el rey Fernando VII, porque ellos consideraban que su monarca era legítimo. Ahora, distinto es lo que va a empezar a suceder en las colonias, es decir, en América. Al principio, las autoridades van a poder lograr mantener un poco ese status quo, nos señala el autor, pero el problema está ya cuando la población se entera y se difunden estas ideas de lo que había sucedido en España. Entonces, lo primero que quería preguntarles es si pudieron identificar en el texto, ante esa difusión de las noticias de estos eventos que habían sucedido en España, cuál fue la reacción que tuvo el pueblo de Buenos Aires. Y acá ya arrancamos desde la página 4. Sí, el pueblo de Buenos Aires exigió la convocatoria de un cabildo abierto para que pudieran destituir al virrey y formar una junta de gobierno. Bien, perfecto. Entonces, tenemos, a ver si alguien más quiere agregar algo, o si no, ya cierro yo, pero es perfecto lo que dijiste, con un detallecito más, de que se forma este cabildo abierto, se forma esta primera junta sin la presencia de las autoridades anteriores coloniales, y además, esto era lo último que faltaba nomás, que lo que se envía es una expedición militar justamente para lograr que eso que se declara en Buenos Aires se cumpla en el resto del territorio del virreinato, y además llaman a que el resto de los pueblos mande diputados a este cuerpo colegiado. Esto es como el primer evento importante que tenemos en esta etapa. Ahora, ¿alguno me puede decir quiénes fueron los primeros enemigos de la revolución? ¿Cómo lo identifica el texto? Los habitantes españoles en América. Los mandones, Claro, Mandones. bien. Primero, las autoridades coloniales. claro, perfecto, genial. Acá lo que el texto nos marca es que en un primer momento los mandones, como se denominaba a las autoridades coloniales, fueron los primeros enemigos de la revolución, pero después, como bien señala Verónica, esto rápidamente cambia y ya se produce un enfrentamiento en lo que son americanos y españoles. Ahora, ese texto lo que tiene es que, si se pueden dar cuenta, trata como de abarcar muchos eventos en pocas páginas que son, entonces vamos viendo que no se hace un desarrollo tan profundo de cada uno de los acontecimientos que vamos tratando, pero lo importante es tener el contexto para después poder analizar la segunda y la tercera parte del texto. Ahora lo que sigue en el desarrollo es analizar un poco cuál fue el objetivo que tuvieron los revolucionarios. Esto ya estamos en la página 5. El primer objetivo que tuvieron los revolucionarios, ¿cuál fue? Un autogobierno. Bien, perfecto. ¿Y qué implicaba ese autogobierno? En principio, como dice acá, se propuso un autogobierno dentro de la monarquía, pero ya luego se pensó más en un sistema republicano, en una república independiente, y de esta manera más adelante declararse libres. Bien, Sería como perfecto. emanciparse de España. Claro. Claro. Bueno, entonces justamente Emanciparse de acá, las colonias. claro, acá como bien marcaron ustedes, al principio, y como decía Brian, lo que se buscaba era quedarse enmarcados dentro de esta monarquía, y justamente el texto lo señala de esta forma, y lo leo, que el sistema que pensaban era emancipar a las colonias de la tiranía de la madre patria, pero no salir de la monarquía, es decir, pertenecer a la corona, pero no a España. Pero esto fue en un primer momento, finalmente no fue la idea que prevaleció, sobre todo porque acá el autor nos habla un poco y desarrolla lo que significó la aparición de una figura que es muy importante para nuestra historia, como Mariano Moreno. ¿Alguno puede identificar para Mariano Moreno qué implicaba la revolución?
la transformación completa del orden, Bien. La reinstalación de la libertad. la reinstalación. Perfecto. ¿Y él qué Acá opinaba? dice ¿Que la teníamos que seguir perteneciendo a la corona para Mariano Moreno? No. Perfecto, genial. Entonces, acá Mariano Moreno sostuvo lo que ustedes me acaban de decir, y fundamentalmente efectuó una crítica a lo que era el dominio colonial, y acá el texto lo establece de la siguiente forma, que dice, Moreno creó el periódico La Gaceta, órgano de difusión del gobierno, y allí sostuvo que pese al amor que los americanos tenían por su monarca preso, lo cierto es que este no era legítimamente rey, porque los americanos no consintieron que él fuera su soberano, sino que se impuso por su conquista. Claro, acá están en el chat poniendo que era el germen de la independencia. Perfecto. Entonces acá vemos cómo empieza a haber también una división dentro del pueblo, de los revolucionarios, entre dos sectores. Un sector que era radical, como Moreno, que justamente quería cortar todo de raíz, y otro moderado, que acá está representado por Saavedra, que con los cambios que ya se habían producido ya era suficiente. Ahora bien, rápidamente el texto como que nos va haciendo un relato de que se van produciendo derrotas en lo que es el Alto Perú, y cuando llegan estas noticias de que el ejército estaba perdiendo a Buenos Aires, se produce una agitación popular que hace que la Junta de Gobierno se disuelva y se forma otra forma de gobierno que era el primer triunvirato. Ahora, este triunvirato fue moderado en las posiciones políticas y justamente presionado por este grupo de seguidores de Moreno, que estaba organizado, y dice el texto, en la Sociedad Patriótica. Pero acá aparece un nuevo actor que tiene una importancia en este periodo histórico, porque estos seguidores de Moreno se fusionan con lo que es la Logia Lautaro. Y en 1812 dice el texto que la logia derribó al gobierno mediante una movilización de tropas y de miembros del Bajo Pueblo y creó el segundo triunvirato. Ahora, ¿alguien me puede contar un poco qué era esta logia? O sea, ¿cuáles eran las premisas y las ideas por qué luchaban? Ganar Ya la guerra estamos- No, sí, iba a decir que estamos en la página 7 ya. Sí, Brian, ¿qué decías? Bueno, que dentro de las premisas ideales de la logia, que, bueno, como ya usted lo explicó, eran ganar la guerra contra los enemigos de la revolución, que en este caso los enemigos de la revolución eran todos aquellos que estaban en contra de la independencia del pueblo que estaba bajo la colonización en ese entonces, por parte de los españoles. Perfecto, entonces ganar la guerra, como dice De Brian, absoluta y mantener el centralismo dentro de lo que era la capital en ese entonces, que era el Río de la Plata, que ahí ocurre como un tipo de discusiones entre realmente si querían el centralismo o no, porque habían otras provincias que realmente también querían una autonomía, pero a fin de cuentas se decidió que Buenos Aires, en ese entonces el Río de la Plata, debía tener, como quien dice, la centralización del poder, porque en ese entonces tenía las mayores riquezas y el mayor desarrollo económico y político. bien, perfecto. Perfecto todo lo que dijiste, así que ya pasamos ahora a otra cuestión que les quería preguntar, que me pueden decir qué acontecimiento importante tuvo lugar en 1813 y cuáles fueron sus principales consecuencias. En 1803, Sí. pensé que alguien más estaba hablando, perdón. En 1813 se convocó a representantes de todas las provincias a una asamblea en el que tomaron decisiones importantes, entre ellas proclamar la libertad de vientres, que los hijos de esclavos ya fueran libres, que no le iban a jurar más fidelidad a Fernando, abolir los títulos de nobleza, prohibir la tortura. Se esperaba que declararan la independencia, pero como Bonaparte había sido derrotado, prefirieron esperar para ver qué acción iba a tomar España contra ellos.
Bien, excelente. Está toda la respuesta completa de lo que apuntaba, así que genial. Entonces ya pasaron 3 años desde mayo de 1810 y se intentó, o el objetivo que tenía esta asamblea era justamente declarar la independencia y lograr una constitución, pero ninguno de esos objetivos se pudo cumplir. Pero sin embargo, eso no le quita importancia justamente por lo que la compañera decía, de que tomó una serie de medidas que fueron muy importantes. Y ahora retomando un poco el tema que sacó a la mesa, digamos, Brian, cuando hablamos de que comienza a haber todo un debate y diferentes posiciones en base a un modelo, o sea, qué modelo íbamos a adoptar, si un gobierno central o si esta, digamos, autonomía que reclamaban, digamos, los pueblos. Entonces, desde que nace la revolución ya vemos que empieza a nacer esta idea de cuestionar al gobierno central, porque si bien esto fue fundamentado con los argumentos que Brian nos dijo, también se decía, y acá cito, leo una partita del texto porque está bastante claro, que si la revolución se había hecho en nombre del retorno de la soberanía a los pueblos, ¿por qué Buenos Aires tenía preeminencia sobre los otros? Entonces, esta pregunta por ahí que nos invita a reflexionar un poco es el contexto en el cual emerge también una figura muy importante, opositora a lo que es el centralismo. ¿Y quién es esta figura de la que hablo? A ver si ustedes me siguen en el... Bien, perfecto. Artigas. ¿Y qué era lo que proponía Artigas? O sea, la confederación sería más Empezó la parte a- federal. Un Perfecto. sistema en donde se integraran las provincias. Bien. Se opuso al centralismo y reemplazó por un sistema confederal. Bien, genial. Entonces acá ya va, bueno, va quedando poco de lo que es este análisis, pero esta es una idea central, porque estas ideas de Artigas empiezan a cobrar fuerza y a obtener cierto respaldo en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Y entonces todo el litoral y también, bueno, la banda oriental, porque hoy es Uruguay, forman lo que es la Liga de los Pueblos Libres, acá señala el texto, con estas ideas de esta confederación y bajo el protectorado de Artigas. Y de esta forma dejan de obedecer al gobierno central. Entonces acá vemos que ya sea 1815, 5 años vemos que pasaron desde la revolución, vemos que el territorio revolucionario ya estaba partido en dos, nos dice el autor. Entonces por eso es que está justo el título que yo que les decía que presten atención, del Años Agitados, es por esta cuestión, porque había una división sobre cuál era el modelo que tenía que implementarse. También había una crisis económica, que después con Octavio van a hablar un poco de qué era lo que pasó. Después también que se forma en Europa la Santa Alianza, que lo que hace es condenar justamente a estos gobiernos que surgen de estas revoluciones. Y además, también se da este contexto en estos años que muchos focos revolucionarios habían sido apagados por los realistas. Entonces, hay una crisis en este periodo de 1815-1816 que parece que no tiene salida. Y lo último que analiza el autor en esta primera parte es lo sucedido en el Congreso de Tucumán. En este contexto que yo dije de crisis, ¿ustedes pueden afirmar que el Congreso de Tucumán le dio respuesta a esta crisis o para ustedes no? No. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace nomás el Congreso de Tucumán? Porque o sea, declara la independencia, pero no para todo el territorio. Seguía, digamos, la banda oriental y la parte del litoral en la rebelión contra el centralismo. Genial. ¿Y se decide sobre alguna forma, hay un acuerdo en la forma de gobierno en el Congreso de Tucumán? No, tampoco se colocaron de acuerdo. Perfecto. Entonces acá, si bien como dice el texto, el Congreso proclamó el fin de la revolución o el principio del orden, esta nueva década, o sea, ya entrando a 1820, nos va a encontrar sin una autoridad central, sino con provincias
que no tengan ningún tipo de organización por encima de ellos. Entonces, acá ya dándole un cierre a lo que es esta primera parte del texto, vemos cómo rápidamente, porque podría ser un poco más exhaustivo el análisis de cada evento particular que fuimos desarrollando, pero nos pone un poco en contexto de cómo fueron los primeros 10 años desde la Revolución, y ahora yo le voy a dar la palabra a Octavio para que ya ahora arranque a analizar cuáles fueron las consecuencias que tuvo la Revolución. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Nosotros vamos a seguir yo voy a seguir con el siguiente título que dice Los cambios revolucionarios. Que es bueno, es decir, lo que pasa después de 1820. ¿Me están escuchando bien? Sí. No. La compu me trabó el sol. Bien, entonces bueno, ya fíjense que al principio da una pregunta que nos da un poco de contexto, ¿no? Y se terminó la revolución en 1820 con el colapso de los sistemas políticos surgidos en ella. Dice, bueno, que no hay un acuerdo de eso, ¿no? Porque justamente muchos de los fenómenos que comienzan con la revolución tardan muchísimo tiempo, algunos más, otros menos, en afianzarse, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo, un detalle que yo por ejemplo no lo sabía, dice, ¿no?, que incluso la guerra contra España, ¿no?, no terminó en aquel año, sino que en el norte argentino fue hasta 1824, y lo que sería en ese momento en el sur del país, que serían las Pampas, ¿no?, ya más cercano en la zona con Chile, en 1832. Eso está bueno para tener en cuenta que no es que la guerra contra España, digamos, fue de un día para el otro o terminó con la liberación de Chile, ¿no? Por ejemplo, la parte del sur. Pero bueno, ya voy empezando con las preguntas. Fíjense que ya en el segundo párrafo, una de las primeras preguntas que podemos hacer es ¿cuál es una de las novedades que se da en esta década del 20? La creación de 4 nuevas configuraciones nacionales, de 4 provincias. Exactamente. Provincias. ¿Por qué es lo que dice la palabra exacta? Dice configuraciones nacionales. Porque todavía para ese momento no se tenía una noción de lo que eran los países en ese momento, ¿no? Sino que, o por ejemplo, en Argentina no era, ni se llamaba Argentina tampoco, pero no tenía el mismo tamaño ni límites de lo que estamos hablando hoy, por supuesto. Pero bueno, habla de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ¿no? Y como estos, lo que dice ahí, son que esa construcción, como estamos hablando, es lenta, ¿no? ¿Y qué otro segundo punto es físico, ¿no? Dice un segundo cambio. En 1820 ya se convirtieron en ciudadanos republicanos y dejaron de ser súbditos. Claro, pero ¿qué es lo importante es lo que dice al principio, y quienes unos mandaban y otros obedecían. Eso cambia, pero en relación a qué lo dice. Porque los que eran súbditos, ¿no?, del rey, que eran los que obedecían, ahora son los que mandan. Y Por la intervención del pueblo. claro, Exactamente. se hicieron cargo de sus naciones, son soberanos. Exactamente. No es mucho más que eso. Dice, ¿no?, cómo el gobierno del pueblo comenzó a ejercer, de hecho, en 1810, pero su adoptación de derechos sería mucho más complejo. Es como lo que venimos hablando. No es que el pueblo, ¿no?, de las Provincias Unidas, de un día para el otro toma el poder y listo, ¿no? Es un proceso que se da durante mucho tiempo. Fíjense que, como dice, por ejemplo, porque ¿cuándo se da uno de los problemas? En 1815 se termina la invasión francesa en España,
que fue la que, digamos, fue uno de los comienzos de la revolución, porque ya no había un rey español, digamos, legitimado en Argentina. Es decir, no había rey en España, y bueno, vuelve a haber un rey en España, ¿no? Entonces eso genera un conflicto de, bueno, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? O, por ejemplo, tenemos la línea de Belgrano, que propuso una línea americantista, ¿no? Que es un rey que descienda ya de los incas, ¿no? Pero bueno, esto no llegó a buen puerto. También en la banda oriental, ¿no? Que fue en la Asamblea año 13, los primeros que ya hablaban de una república. Y bueno, a ver, después ya por ahí siguiendo un poco más adelante, en la otra página, en el último párrafo, ¿cuál fue la transformación económica que se dio en ese momento, ¿no? Entre 1810 y 1820. A ver si alguno se acuerda. En el periodo colonial. ¿De qué vivía Buenos Aires en 1810? ¿Por qué De la tan minería importante? alta, de la exportación de la minería. Salía la exportación a través del puerto. Exactamente. El puerto de Buenos Aires, digamos, se mantenía gracias a la exportación a través del puerto de La Plata. Y los demás territorios se dedicaban a abastecer productos al Alto Perú, ¿no? Lo que era todo lo que era necesario para la extracción de metal precioso. Pero bueno, después, Entre Ríos, lo que es Entre Ríos y la banda oriental, empiezan a generar o si sigamos con la pregunta. Después, ¿cómo sigue pasando? Bueno, Buenos Aires se dedicaba a la minería. ¿Y qué pasó? Digamos, ¿no? Ya no trabaja, lo que lo explica. Claro, un poquito. Como el comienzo de la agricultura. Exactamente. Más que la agricultura, es decían las vacas. No me viene, la ganadería. La ganadería, exactamente. La producción pecuaria sería la palabra exacta. Que es lo que digo, vacas y cuero. Perdón, Octavio. Es importante ver esta cuestión de lo pecuario, como decía Octavio recién, especialmente los cueros y la carne, es decir, porque acá técnicamente todavía no había posibilidades de procesar. Entonces estas carnes van a ser más que nada el tasajo, que va a ser carne salada, que va a ser lo que se va a comercializar especialmente para zonas del Caribe, y en algunos casos para zonas del Brasil, porque era la dieta alimentaria de los esclavos. Pero esta cuestión claramente es una producción pecuaria. Después, en el otro ciclo que vamos a ver más adelante, varias décadas después, ya se va a consolidar lo agrícola. Pero bueno, esto que está marcando recién Octavio, como lo había planteado Ana en la primera parte, ver qué pasa, qué hacen los comerciantes y cómo empiezan acá también ya no solo a comercializar, sino que empiezan a producir, y en este caso la producción pecuaria. Exacto. Acá también una parte importante para lo que decíamos, que dice, ¿no? Como el litoral, lo que es, no digamos, Entre Ríos y Uruguay, que gracias a su geografía, ¿no? Se veían favorecidos para la producción de animales, ¿no? Pero bueno, con las sucesivas guerras, estos stocks se vieron destruidos, y en cambio Buenos Aires, que también se le tenía esa posibilidad, con los pocos enfrentamientos que hubo, se vio beneficiada su posición.
y hablando, ¿no? Que también que tenga la cercanía con el puerto, ¿no? Que cosas que mejoran para el mercado. Y entonces, ¿cuál es el cambio que se da ya más cerca de 1820? Si alguno se fija, es Puede ser. el primer párrafo, el segundo párrafo de la hoja En la vida 211. política sería. No, arriba. Sigue No, haciendo un poco puede la ser economía. que los comerciantes eran la primer clase dominante y ahora pasaron a ser, donde fueron reemplazados por los estancieros, por toda la Sí, parte de los pecuarios. Esa era una de las claro. características que tenían. O sea, no ¿Puede es que ser la pasen, reorientación económica? claro, no, lo que pasa es un cambio de manos, digamos, porque los comerciantes dejan de ser, pasan a ser, sobre todo a manos de los británicos, no es que dejan de ser la clase principal, por decirlo de alguna manera, sino que pasan a manos de británicos. Y los, digamos, los pobladores de Buenos Aires, que si quieren, la elite, por decirlo de alguna manera, eran los comerciantes, la página es la 277, estamos. La elite, digamos, de Buenos Aires, pasan a ser los estancieros. Es, digamos, un cambio de manos de quienes estaban, si quieren, en la cúspide económica. Y ahora sí, ya voy con un tema... También Sí, está el avance de la mujer. exactamente, eso es lo que iba a decir, pues es un tema bastante interesante. Y la pregunta es, ¿quiénes fueron los que empezaron a tener más relación en la política? Son digamos, dos clases, pero sí, el primero es la mujer, a ver si alguno se quiere explayar. Güemes. Claro, pero empecemos por el principio, si quieren. Ok. ¿Qué es más o menos, qué es lo que opinaban algunos sectores? Primero que no estaban bien vistos, muchos opinaban que no estaba bien visto que la mujer interviniera en cuestiones políticas, porque eso se dejaba todo en manos de los hombres, como era una sociedad, lo que hoy llamaríamos una sociedad totalmente machista. Totalmente. Piensen Entonces que si está bien tardan... visto que ellos intervenían. A ver, perdón, Octavio. Esta interpretación es clave, pero en el sentido de ponerla en el contexto. Es decir, estamos hablando de una sociedad colonial que se está desarmando, estamos hablando de principios del siglo XIX, es decir, recién en Europa habían pasado no más de 2 décadas, casi 3 de la Revolución Francesa, y recién se comienza a construir o se empiezan a diseñar las instituciones de la modernidad. Es decir, en Argentina, lo que no era la Argentina, porque todavía no tenía ese nombre, es decir, nosotros salimos de un modelo de sociedad colonial, por eso hace minutos estábamos discutiendo si se consideraba o no qué condición tenía ese indígena. En ese sentido, digamos, la situación de la mujer era una situación claramente de fuerte sometimiento, recién más de un siglo después va a tener participación política desde el punto de vista del sufragio. Pero ahí la lectura va a ser una pista, que es lo que marcaba un poco Octavio, es decir, de 3 cuestiones clave. Por un lado, el desplazamiento de los comerciantes, y el surgimiento de que se va a empezar a conformar, y que eso nosotros lo vamos a ver en los próximos encuentros, del peso que van a tener los productores, en este caso los ganaderos. Y en este caso acá, el lugar que van a tener esas mujeres, que en general son mujeres esposas de miembros de la élite, pero cómo ellas van a circular en esos espacios sociales con compromiso con la revolución. Es decir, empieza a haber acá un lugar clave que son varias esposas de, porque bueno, la construcción jurídica también en la primera parte del siglo XIX funcionaba de esa manera, pero tienen una participación importante, por supuesto, lo que recién marcaba la compañera, ¿no? En este sentido, lo que marcaba Karina,
era sumamente disruptivo. Es decir, pensar que el sufragio femenino va a venir en las provincias 120 años después. Y recién en el primer peronismo estamos hablando del 51, es decir, casi 140 años después. Exacto. Siempre es importante de analizar las cosas o juzgar las cosas no con los ojos de hoy, porque si no es difícil. Pero bueno, entonces bueno, eso es muy importante, ¿no? Es muy, para mí me pareció interesante, ¿no? Lo que decía de un texto anónimo, que bueno, que decía, ¿no? Que una vergüenza, que por ahí las mujeres se metan en la política y qué sé yo. Pero bueno, ¿quiénes más son los que entran en el juego de la política, ¿no? Lo que podéis decir al principio es lo que sea la clase política. Ya al final de la hoja 277 y en la siguiente lo nombra. Los nombran. Los sectores ajenos de la élite, digamos. Exacto. Ocupantes de tierra que no tenían título, esclavos, peones. Exacto. Porque miren que ahí ya empezamos a enganchar muchos temas que, bueno, ¿cómo dicen? En la banda oriental, como peones, ocupantes de tierra sin título y esclavos y otros integrantes del Universo Popular siguieron Artigas y, bueno, buscaron con la lucha a favor de la revolución mejorar sus condiciones de vida, asegurar el respeto de derechos constitucionarios y lograr una sociedad más justa. No, bueno, eso también como en la banda oriental empiezan a ser, si quieren, sectores más populares, a hacer fuerza, ¿no? Para entrar en la vida política, pero bueno, con la invasión de Portugal esto se extingue, como en el norte empiezan a entrar en la vida política los gauchos, ¿no? Con la figura fundamental de Güemes. ¿Qué otro vieron ustedes? Son varios los que dicen. Varios como estilo Güemes, tenés Claro. a Mendoza. En Mendoza. Y tenés uno más, para que ahora malo, ya te digo. Y bueno, después bueno, dice lo de Buenos Aires, ¿no? Sí. Como el peso que tenía la ciudad. Pero bueno, lo importante, si quieren, de todo esto, es que ya la política deja de estar solamente en manos de la élite y poco a poco otros integrantes empiezan a actuar en ella, ¿no? Sobre todo criollos, ya deja de estar en manos de los españoles. Empieza a dar a los gauchos otra mirada, empiezan a entrar en la política, ¿no? Que luego serían los gobernadores de las provincias. Exacto. Y bueno, más o menos, entonces, ¿cuál es lo importante? Entonces, de la pregunta sería qué dos sectores empiezan a participar en la clase política, serían las mujeres y los sectores populares. Claro. Pero bueno, es lo que decíamos, no es con una mirada de esa época, ¿no? Y bueno, ya el siguiente texto se va a encargar Nazareno. El siguiente título, imagínate. ¿Digo nomás? Sí. Perfecto. Bueno, buen día a todos y todas. Bueno, vamos a pasar a finalizar con el texto de Di Meglio. Y una tercera parte un poco extensa, que es participación política popular en la ciudad de Buenos Aires. Tiene una extensión de más o menos 8 páginas. Pero metodológicamente, en cuanto a análisis, no presenta muchas dificultades. Yo por lo menos voy a intentar marcarles algunas pautas para que lo podamos analizar de manera un poco más simple. Así no vamos linealmente viendo, porque esto marca muchos acontecimientos también, en donde va mostrando poco a poco cómo va creciendo de menor a mayor la participación popular,
y cómo también se van ganando derechos desde las clases populares, pero para no ir acontecimiento por acontecimiento y ordenando cronológicamente, yo lo dividí en 3 partes como metodología de análisis. La primera es identificar a las clases populares, que apenas comienza este segmento del texto, en el segundo párrafo de la página 279, para quienes tengan el texto a mano, las caracteriza muy bien. Alguien que lo haya leído, si me quiere contar un poco cómo caracteriza a las clases populares, o si prefieren leerlo. Que en ese entonces la clase popular se delimitaba más que nada por las personas de piel oscura, negros, pardos o trigueños, también dependiendo del tipo, pues, de qué respetabilidad tendrían dentro de la población en ese entonces, como por ejemplo los que eran dueños de fincas y tenían esclavos, por ejemplo, en ese entonces quedaron con la denominación de don o doña. Entonces, si a ti no te decían don o doña, ya por ahí ya tenías como que una respetabilidad mucho menor, y por eso ibas a pertenecer a lo que era el mundo popular. Y ¿qué más? También dependiendo de la ocupación laboral que tuvieras, las capacidades que tuvieras para formar un hogar, es decir, si estabas conformando una familia, los artesanos de la ciudad también, los esclavos, como ya lo mencioné, y así, tomaban la plebe o bajo pueblo. Bien, esas son las características que nos da la primera parte del texto. Sin embargo, si van avanzando en la lectura, se van a dar cuenta que cuando va enumerando y contando los acontecimientos, va tirando algunas otras características, como por ejemplo vestimenta, habla del poncho, en un momento habla de la trenza del pelo de los soldados, para ir, ¿no?, individualizando de quién estamos hablando y cuál es el eje central de esta parte del texto, ¿no? Las clases populares. ¿Quiénes son las clases populares? Las caracterizamos de esta manera. Segundo, sería reconocer dentro de los acontecimientos políticos desarrollados en el texto los levantamientos populares y sus causas, que eso después nos va a llevar a la tercera parte del análisis, que es identificar en cada acontecimiento las causas particulares y ponerlas en común con los motivos generales de los levantamientos, que es lo que nos va a hacer comprender cómo comienza y cómo va creciendo la participación popular. ¿Alguien me puede decir, digamos, no sé, hay bastantes acontecimientos enumerados, pero bueno, vamos a ir con 3, 4 que hayan podido identificar y que hayan podido analizar? Y si al mismo tiempo me pueden decir qué motivos particulares de esos levantamientos de las clases populares hay, buenísimo. ¿Alguno se anima? ¿Alguna? Pues dentro de lo que puedo leer acá en el texto, dice que en enero de 1819 también hubo como un tipo de levantamiento, podría decir, por parte de... bueno, más que nada por el levantamiento del tercer tercio, ¿no, Brian? Claro, no. ¿Puede ser el del 5 de abril de 1811? Ese es uno, pero Brian estaba hablando del 19. Pero bueno, si quieren empezamos por el del 11. Levantamientos y no tienen el ejército de línea. Claro. Son liderados el primero por la plebe. NASA, un segundito. Tienen que destacar ahí la primera ruptura del seno del gobierno revolucionario entre saavedistas y morenistas. Okay. Esa es la primera ruptura que hay en la historia argentina, para entender después los unitarios y los federales, que en ese momento no se... Entonces la primera ruptura es de los morenistas, porque Moreno pensaba que no había que convocar a los diputados del interior a esa gran asamblea revolucionaria, porque estaban empapados de ideas coloniales. En cambio, Saavedra, que era un militar, opinaba lo contrario.
más adelante, con la muerte de Moreno, asesinado en 1811 con una misión secreta hacia Inglaterra, el bando de Saavedra es el que triunfa. ¿Sí? Pero la primera ruptura es la que tienen que marcar entre morenistas y saavedristas, entre decir los más radicalizados, que era Moreno, algunos lo llamaban jacobino, por decirlo de alguna manera, de la Revolución de Mayo, contra el militar Cornelio Saavedra. Esa es la primera ruptura. Después vienen las otras que, si quieren ir comentándola. Bueno, aprovechemos el comentario de Fabián y si alguien me puede hablar un poco de la noche del 5 de abril de 1811, que está bastante claro en el texto, marcada la primera ruptura entre saavedristas y morenistas, y cómo es la convocatoria a las clases populares que hace Saavedra para ir en contra de Moreno. A ver si alguien me puede contar un poco, y ya de ahí empezamos a encontrar causas particulares y también motivos generales, ¿no? A ver si podemos ir enumerando alguna. Sí, en esta concentración ocurre en Plaza de la Victoria, en el que Saavedra llama a que lo apoyen los descamisados, que eran considerados más la clase baja, de los que se lo diferenciaba de los bien vestidos, así como habla él de todas estas diferencias que se podía ver, y fue conducida más que nada por alcaldes, vecinos, y lo que intentaba era, decía que era echar a los españoles que Ahí está, quedaban. ¿ves? Ya pudiste identificar uno de los motivos generales de los levantamientos para poder empezar a analizar el texto. El odio a los españoles. Ya ahí pudimos identificar uno de los motivos generales. Que mediante va avanzando el texto se van a dar cuenta que luego de este odio a los españoles va mutando en un odio a la aristocracia. ¿No? Ya ahí tenemos un motivo general, odio a los españoles y aversión contra la aristocracia, ¿no? Bien, perfecto. Después de la concentración de abril de 1811, se enumera en el texto otro tipo de participación de las clases populares, que también nos va a llevar a identificar otro de los motivos generales. Que en el 1811 aparecieron las fiestas políticas y las fiestas mayas, que eran dos fiestas en las que participaba mucho la plebe, nunca participaba la élite de la sociedad ni ninguno de ellos. Bien, excelente. Bueno, ahí podemos identificar. Perfecto. Ahí podemos identificar otro de los motivos generales que marca el texto de la participación de las clases populares, que es la politización de los espacios de sociabilidad, ¿no? Cómo las clases populares comienzan a participar más en sociedad y cómo todos estos espacios se encuentran politizados. No solo las fiestas, sino todos los lugares en donde concurrían también las clases populares, pulperías, calles. El texto habla de la lectura de la prensa y del enaltecimiento de la causa revolucionaria y patriótica en las calles. Bien, excelente. Muy bien. Sigamos con los motivos generales. Los motines. Entonces. Después Bien. le siguen los motines. En diciembre el del regimiento de Patricio, eso estamos dentro de 1811, donde los amotinados no querían negociar y no aceptaron negociar, y el gobierno los ataca con fuerzas leales. Ya después, en enero del 19, se forma el tercer tercio cívico, que era lo que hablaba O'Brien, que estaba integrado por pardos y morenos, que era otro motín contra las autoridades, y también fue desbaratado, junto con al año siguiente fue el tercer tercio y el segundo, acá dice, si mal no creo, se volvieron a levantar, ¿no? Contra el directorio, y deciden resistirse, pero fueron vencidos.
Perfecto, bien. Eso en cuanto a reconocer el acontecimiento histórico está muy bien. Ahora, cada acontecimiento histórico conlleva una causa de levantamiento o de participación de las clases populares. En el texto podemos identificar motivos generales de la participación de las clases populares, y en cada acontecimiento, en esto que estamos hablando, ¿no? Del motín del regimiento de patricios, el levantamiento del tercer tercio en 1819, el siguiente levantamiento en 1820, todos estos conllevan dentro una causa particular de la participación de las clases populares. Por eso les estaba haciendo hincapié en que empecemos por encontrar los motivos generales y después pasemos a los particulares de cada acontecimiento político. Bien, fíjense también, y tengan cuidado, que el texto va enumerando estos acontecimientos, pero no los ordena cronológicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, nosotras, es ir buscando cada uno de los acontecimientos políticos, y si tenemos algún cuaderno o en un Word o la forma que usemos para estudiarlos, vamos acomodando cronológicamente, y abajo podemos ir poniendo las causas que vamos encontrando en cada acontecimiento, nos va a ser mucho más fácil el análisis del texto. Bueno, motivos generales ya habíamos enumerado dos, ¿no? Odio a los españoles y aversión contra la aristocracia. La evolución en el tiempo del odio se convirtió en aversión a la aristocracia. Y la politización de los espacios de sociabilidad. Ahora, hay dos motivos generales que, a mi entender, me parecen los más importantes, que surgen también de las ideas de Moreno. Fíjense que en el texto en un momento habla de Moreno, Monteagudo, habla de Artigas. ¿Qué es lo que tiene la participación de las clases populares? ¿Qué es lo que los anima? Que es un ideal que tenía Moreno también. Sacar a los españoles. Obtener la libertad. Bien, bien. Bueno, la obtención de la libertad, fíjense que en un momento del texto, cuando se habla de los negros, celebrando la libertad de vientres en 1813, se habla de esto del querer obtener libertad, ¿no? Que se celebra mucho la libertad de vientres, pero que la abolición de la esclavitud nos llegó hasta 1853. Pero ahí encontramos otro de los motivos generales, la obtención de la libertad, ¿no? Y la otra, que es ya más una tendencia ideológica de la revolución, que se desprende un poco, fíjense que les nombré a Moreno, y fíjense lo que dijo Fabián hace un rato. ¿Qué era lo que pensaba Moreno? Moreno no quería que los diputados del interior participaran porque tenían pensamientos coloniales. Pensemos un poco en el pensamiento colonial. ¿Qué es lo que está muy marcado? Que también lo podemos deducir de otro de los motivos generales que enumeramos al principio. ¿Qué es lo que hay en esta sociedad postcolonial y revolucionaria que se desprende del orden colonial? Desigualdad. Exactamente, muy bien, Verónica. Desigualdad. Muy bien, entonces encontramos otro de los motivos generales, que es la tendencia igualitarista de la revolución. Entonces, a ver si alguien que está tomando nota o está prestando atención me ayuda. ¿Qué motivos generales tenemos hasta ahora? La búsqueda de la libertad. La búsqueda de la libertad y la tendencia igualitarista. Bien. Perfecto. ¿Y los otros dos que tuvimos al principio? Yo tengo anotado uno, odio a los españoles, odio a la aristocracia, politización de los espacios de sociabilidad. El quinto, tendencia, desigualdad. Y sexto, igualitarismo. Fíjate que desigualdad y tendencia igualitarista yo lo pondría junto.
Ok. Claro. No, uno es causa de la otra, ¿no? Al haber desigualdad, junto con la revolución comenzó una tendencia igualitarista, de igualar Ok, derechos. perfecto, ¿no? gracias. Fíjense que en el texto también marca en un momento, tomando la tendencia igualitarista y esta idea de obtención de la libertad por parte de los esclavos, se llega a una consecuencia de esto que es la disolución del sistema de castas. Fíjense, ahí tenemos otra ruptura del orden legal, la disolución del sistema de casta, que si socialmente no se acató del todo, legalmente existió este quiebre del orden colonial. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo todo o me estoy enroscando mucho? No, se está entendiendo. ¿Va bien? Perfecto. Bien, entonces ya que tenemos los motivos generales, estaría bueno que empecemos también a identificar causas particulares de los levantamientos. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Disculpa, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? obvio. Y después del igualitarismo, entonces, ¿cuál es el sexto motivo que no me quedó claro? Mira, te digo lo que yo tengo anotado. La tendencia igualitarista y la obtención de la libertad, ahí tenés dos. Ok, la obtención de la libertad es la que me falta. No, esa la tengo como 4. No, esa la tengo como 4. Me falta una, me falta la sexta. Odio a los españoles, ¿Eh? que luego se convierte en aversión contra la aristocracia, ¿Sí? pero es el mismo motivo, que también se desprende de la tendencia igualitarista. Fíjense, por eso se lo marqué con tanta importancia la tendencia igualitarista. Y la politización de los espacios de sociabilidad. Ok, perfecto. Bien, ¿quedaron claros los motivos generales? Ok. Excelente. Bueno. Y ya pasamos a la última parte del texto, que es donde enumera las causas particulares, y ahí es donde marca algunos acontecimientos que están entre medio de los que usa para comenzar el texto, que son la defensa convocada por el Cabildo en 1815 contra el director, la aparición de la Logia de Lautaro en 1812 para sustituir al triunvirato. De estos acontecimientos, a ver si alguien los puede encontrar en el texto, fíjense si los pueden encontrar o alguien que haya leído el texto, y si podemos identificar alguna de las causas particulares. Puede ser que donde dice que la sensación de un derecho, que fue la sensación de un derecho ultrajado en la parte de que cada movilización concreta las razones particulares cuando se pueden dilucidar. En una es la sensación del derecho ultrajado. Excelente, bueno, ahí tenemos uno. Muy bien, Karina. Perfecto, a ver si podemos continuar. Después donde dice que la actuación popular se debe a la obediencia, que todos obedecían Bien. a alguien. ¿En qué acontecimiento en particular habla de la obediencia? Habla en la parte de... en abril de 1815, cuando el Cabildo convoca la campaña en defensa de la ciudad del ataque de Artigas. De Alvear, perdón. Me fui de profe. Bien. Excelente. Muy bien. Ahí tenemos ya dos causas particulares. Derechos ultrajados, defensa en derechos ultrajados, obediencia, y yo tengo marcado otro también muy importante. A ver si alguien más me puede responder. No es que no quiera que me responda Karina, pero bueno, ya me dijo dos.
¿Puede ser el que dice que es el llamado clientelismo? Bien, ¿Puede ser? excelente. No lo- Excelente. ¿Y en qué acontecimiento particular podemos identificar el clientelismo como causa del levantamiento? En las fiestas populares. ¿Cómo? Porque habla de la influencia barrial, en lo que serían las fiestas populares, las fiestas mayas, las lecturas de los libros o las gacetas dentro de los clubes sociales de las clases bajas. Bien, fíjense que igualmente hay un acontecimiento en particular del que habla el texto. ¿El levantamiento de octubre de 1812? Ese es. Cuando la logia Lautaro desplaza al primer triunvirato. Exactamente, que habla de la sociedad de los hermanos Sosa con Mercado, y en ese momento enumera todas las personas y clases que confluyen, ¿no? en ese levantamiento, y ahí habla de un cierto tipo de clientelismo. Bueno, excelente. Hagamos un repaso de todo y ya podemos terminar. Entonces, para poder analizar el texto en profundidad, ¿qué tenemos que hacer primero? Determinar los sucesos y las rupturas que hubo dentro de no solo de la parte que usted se encargó de o de toda la lectura. De esta tercera parte. Ok. ¿Qué comenzamos haciendo? Cuando empezamos a analizar recién, hace un ratito. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Analizar las clases populares. Bien, perfecto. Caracterizar a las clases populares. Primero identificar y caracterizar de quién estamos hablando, quiénes son los protagonistas. Segundo. La primera ruptura. Perfecto. Reconocer cada acontecimiento y cada ruptura del orden. Identificar los motivos generales y luego los particulares. Muy bien. Perfecto. Ya con esas tres pautas podemos analizar en profundidad el texto. Identificar de quién estamos hablando, en este caso las clases populares, y caracterizarlo. Reconocer dentro de los acontecimientos políticos desarrollados en el texto los levantamientos populares y sus causas. Y por último, identificar en cada acontecimiento las causas particulares y ponerlas en común con los motivos generales. ¿Bien? Perfecto. Bueno, le doy la palabra al profesor Escujuri. Bueno, primero que todo, felicitarlos a Ana, Mili, Nazareno y Octavio por el recorrido de las lecturas. Y bueno, acá voy a tratar de hacer un breve ensamble, pero es importante, como siempre recuerdan los ayudantes estudiantes y también Fabián y Pachi, que participan permanentemente del taller, es decir, que cuando ustedes estudian las lecturas, las tienen que poner adentro del programa, es decir, porque el programa tiene una lógica y a ustedes les permite entender algo que es central en la historia, que lo marcamos por ahí en la unidad 1, que es lo que va a marcar la historia y la historiografía, que son las continuidades y las rupturas. En este sentido, esto es central. Entonces, cuando ustedes veían la lectura que planteó Ana de Zuluaga Hoyos, digamos, sobre las controversias de Sepúlveda y de las Casas, todavía esa lectura está comprendida dentro de la unidad 5, que es la configuración del orden colonial, y nosotros esto lo tenemos en el primer bloque de la construcción del derecho. Entonces es importante que ustedes puedan, digamos, sistematizar el texto
dentro de una problemática más grande, porque eso nos permite a nosotros entender situaciones desde lo comprensivo. Si no, digamos, uno le queda los textos sueltos, abusa de la memoria, y ahí es donde pueden salir confusiones. Cuando empezamos con el texto de Di Meglio, acá ya vamos al segundo bloque, que justamente es la conformación del Estado argentino. Ese segundo bloque, que ustedes lo van a ver, que va a conformar diferentes unidades, y que cada unidad tiene un subtítulo, va a marcar un ciclo y dice la conformación del Estado. Y esto se va a iniciar en las invasiones inglesas, 1806-1807, y como hito la Revolución de Mayo. Y dentro de ella hay unidades. En esta primera unidad, la ruptura del orden colonial, que es lo que trabajaron especialmente en la lectura de Di Meglio, ¿qué estamos viendo? La primera década revolucionaria. Y en esta primera década revolucionaria, justamente comienza a resquebrajarse ese orden colonial. Pero uno no... A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque a veces nos cuesta entender eso, que en historia uno tiene la idea de proceso. Son tiempos largos. Uno no se acuesta colonial y se despierta revolucionario el 24 o el 25 de mayo. Entonces, para entender que esos cambios, porque a veces por ahí en la economía de tomar el registro y de poner la palabra, nos queda a veces esa cuestión de la desconfiguración de esa sociedad colonial. Entonces no se puede no entender. Acá vamos específicamente al texto de Di Meglio. El texto de Di Meglio, como marcaron los chicos claramente, va a ser sobre la primera década de la Revolución. Claramente acá se ve el inicio de la desestructuración del orden colonial, y un ejemplo uno lo puede encontrar en la página 283, cuando dice: las aspiraciones igualitaristas fueron poco satisfechas, pero de cualquier manera la revolución y también la guerra dieron lugar a un cambio fundamental: la disolución del sistema de castas que obligaba a la inferioridad legal a negros, mestizos, pardos y sardos. Es decir, también hay que entender que hay revolución y hay guerra en el mismo momento. Y a su vez de que hay revolución y guerra, hay fragmentación territorial. Es decir, lo que eran las colonias, lo que eran las provincias del Virreinato del Río de la Plata, rápidamente, primero una crisis con el Paraguay, y luego lo que va a ser la pérdida de la banda oriental. Es decir, hay una fragmentación territorial. Y acá tiene que ver esto de lo que planteaba también Octavio, y algo Ana en un momento, es decir, de los costos que lleva la guerra. Es decir, porque cuando lleva la guerra, pasa al ejército y se lleva no solo impuestos, sino se va a llevar, en este caso, ganado, o producción agropecuaria la que hubiese, porque había que sostener ese ejército, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión importante para ver. La otra cuestión es esto que marcaba Nazareno, que también se encuentra en la página 283, asociar a la revolución con los ideales de libertad y cómo se va a profundizar. Es decir, esas revoluciones burguesas, como son denominadas la Revolución Francesa, con la idea de libertad e igualdad, claramente va a socavar el régimen de mano de obra esclava, y ya la Asamblea del año 13 le va a poner un primer límite con la libertad de vientres. Es decir, todo niña por nacer van a ser libres. Este tema es importantísimo, y ahí en el mismo párrafo lo va a decir, ¿no? Esto no iba a concurrir, aunque la esclavitud como institución se debilitaría muchísimo con la revolución, su importancia económica se desmoronaría. En estos revolucionarios se creó una fuerte identificación de los negros con la causa de la patria. Es decir, ¿por qué? Porque también ahí hay una participación popular. El texto de Di Meglio lo que está buscando, y lo rico que tiene historiográficamente, que él comienza a indagar cuestiones de participación popular. Esa militarización de Buenos Aires,
la defensa de Buenos Aires en 1806-1807, con batallones de pardos y morenos, van a generar nuevos derechos. Porque cuando nosotros decimos esta situación acerca de la esclavitud, en el caso de Brasil, para poner, dura muchas décadas más, en este sentido como marcar, ¿no? Y otra cuestión de ver la participación popular es la sociabilidad. Y acá hay un tema, todavía, digamos, recién había pequeñas escuelas. La expansión del sistema educativo va a venir después de la década del 70, con Sarmiento, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ahí vamos a ir. Entonces, ¿cuál va a ser el lugar de legitimidad social de esa revolución? Ustedes lo dijeron, lo dijo Nazareno, justamente van a ser los desfiles, van a ser las fiestas populares conocidas como fiestas mayas. Y acá hay otro aporte que lo marcó Fabián, que es esa primer tensión dentro de los revolucionarios, que son la de morenistas y saavedristas. Esto también hace a conformaciones de cómo ver la sociedad y a qué sectores sociales, como marcaba Octavio, ese desplazamiento que van a dejar ser ya los comerciantes que vivían o que planteaban la apertura del puerto de Buenos Aires porque querían tener las ventajas de la producción industrial británica y no quedar presos del monopolio español, ahora se van a consolidar y tener peso a través de lo que van a hacer en un futuro los futuros estancieros, es decir, empiezan a consolidarse en la producción ganadera. Y nosotros en la década del 20, el próximo encuentro, vamos a ver el peso que van a tener. Muchos de esos comerciantes se van a transformar en estancieros, y otros son estancieros propios, entonces ya no es el peso de 1806, 1807 que tienen los comerciantes de Buenos Aires. Para ver las transformaciones y ese espacio de participación popular que se ve en los movimientos de los orilleros, justamente, y acá claramente también se ve la cuestión de la vestimenta, ¿no? Si la vestimenta nos marca en una sociedad como la actual, piensen ustedes en lo que iba a ser esta situación de esa década revolucionaria en la ciudad de Buenos Aires. Y en una ciudad de Buenos Aires que por otro lado había generado un fuerte sentimiento antiespañol, y con esto ya voy terminando. ¿Por qué? Porque quienes habían defendido mayormente Buenos Aires habían sido los criollos. Es decir, ¿y por qué los criollos no solo defienden Buenos Aires, sino que quieren justamente acceder a la cosa pública? Es decir, poder acceder a instituciones, a cargos de gobierno, es decir, y ellos son los que, digamos, ahí hay una cuestión antiespañola, anticolonial, muy fuerte. En el caso de Moreno, por supuesto, él era un intelectual que había hecho la traducción del contrato social de Rousseau, o en el caso de Belgrano, que era un economista que había hecho la traducción de la obra de Quesnay, pero va a asumir una función militar sin él haber sido un militar de carrera. Esa es la diferencia con San Martín. San Martín sí es un militar de carrera, y va a venir justamente a partir de esas cuestiones que son claramente la idea de la independencia, que va a ser el debate que viene. Así que bueno, espero que este encuentro, como los que venimos manteniendo, les ayuden para ir marcando, como lo hicieron todos los ayudantes estudiantes, de las ideas centrales del texto que ustedes van marcando. Y yo en este cierre, ¿qué hice? Metí el programa, que ustedes lo tienen colgado, entonces decir, porque esto también a mí me sirve como yo me ordeno para estudiar, porque entiendo los bloques y después ordeno las lecturas con continuidades y rupturas, es decir, puedo armar, esto es lo que me marcaba Nazareno, esas líneas centrales. Bueno, agradecerles, y creo que ya estamos en horario.
Muy bien. Bueno, saludos a todos. Ahí me queda abierto el micrófono a mí. Hasta el próximo taller. Un saludo a todos. Chao, hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta Nos luego. estamos viendo, ¿eh? Gracias a todos. Saludos. Chao, luego, saludos a gracias. todos.